Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gusto de verlo y escucharlo. ¿Cómo está usted? Lo mismo digo, doctor. Doctor, a ver, todo este proceso que deviene en estos episodios internos de la policía de la provincia, ¿el problema de la fuerza está dentro de la misma fuerza o en ausencia de políticas de seguridad? A ver, todo forma parte de la misma problemática. Es decir, al no tener una clara política de seguridad, eso se traduce en cuestiones de formación que están demostrando tener graves defectos, se traduce en, yo creo que hay una descoordinación de mandos. A mí me parece de que la conducción policial de pronto le están pasando cosas que demuestran que no está controlando a la fuerza en su conjunto. Hay en los últimos tiempos, lamentablemente, se ha producido una atención política de la cuestión de la seguridad, incorporando gente, es decir, entendiendo que políticamente era bueno que haya mucha gente en la calle sin tener en cuenta la capacitación de esa gente. Hay también toda una cuestión de lo políticamente correcto y por lo tanto de que la policía de pronto se encuentre con muchas dificultades para actuar. Y por cierto, el proceder de algunos policías que ha hecho que se produzcan situaciones verdaderamente desgraciadas e inaceptables. Entonces todo me parece que forma parte del mismo problema. Si vamos a estos últimos hechos puntualmente, hay dos cuestiones. Una cuestión es la vinculada con yo lo digo y lo digo con mucha pena, con la pésima formación que están recibiendo particularmente los nuevos efectivos. Si usted se fija, va a ver que hay una constante de que es toda gente muy joven la que está involucrada en estos hechos, que a mí me dan mucha lástima porque convengamos que las primeras víctimas de esta falta de formación son ellos mismos. Así es. Y en segundo lugar, que la falta de una cobertura jurídica adecuada, ¿no? Donde el policía realmente no sabe cómo proceder. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo extraño. Yo escribí una nota que la titulaba ¿Quién lo mató a Roldán? Aquel Sí. policía de Buenos Aires que lo apuñala. ¿Lo mató el hombre que estaba fuera de sus cabales? Yo creo que no. Yo creo que a él lo mató Zaffaroni, lo mató Eve Bonafini, lo mató Carlotto. Todos aquellos que crearon un estado de situación que él no supo cómo actuar. Porque si actuaba, sabía de que él iba a tener un problema. Y entonces permaneció indefenso y fue muerto. Del mismo modo que es lo que ha ocurrido con estos últimos hechos. ¿Lo mata el policía o lo mata aquel que lo dio por calificado para estar en la calle Claro. sin que lo estuviese? Acá Este hay es un el dato punto. singular y me parece importante lo que usted dice, doctor, porque hay dos facetas dentro del marco de la seguridad, la parte preventiva y la parte represiva, y me da la impresión de que ni una ni la otra están funcionando. Bueno, es que, mire, justamente yo creo que usted ha dado en el clavo. Eh, Son dos cosas diferentes, la prevención y la disuasión. Prevenir es evitar que alguien lleve un revólver en el bolsillo. Para lo cual, ahí entra a jugar todo lo vinculado con la cuestión social, la cuestión educativa, la cuestión laboral, la cuestión de la marginalidad, etc. Y luego está lo disuasivo, que es que si lo lleva no lo puede usar. Claro. Esa es la tarea policial. Es decir, una buena actuación, una buena gestión policial y una buena gestión judicial, es decir, creando las condiciones donde sea muy difícil la impunidad, son eficaces medidas disuasivas. Claro. Acá nos venimos enredando desde hace años y años con lo preventivo. Es decir, ¿cómo hacemos para que el niño de hoy no sea el motochorro de mañana? Y yo suscribo todo eso y estoy totalmente de acuerdo. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con el motochorro de hoy? Claro. Este es el... ¿Me Claro. explico?
Claro. Y claro, esto significa tomar medidas y es como que el Estado ha renunciado a tomarlas. Entonces nos encerramos en un montón de discusiones de que hay que educar, hay que sacar de la marginalidad y demás, y en definitiva no hacemos absolutamente nada. Y Claro. por eso es que estamos como estamos, con el agravante de que hoy estamos perforados por el narcotráfico, lo cual no es una cuestión menor. No, no, por supuesto. Ahora, doctor, se ha presentado un protocolo con modelo de Canadá. Y mi pregunta va dirigida concretamente a tomar ejemplos de otros países que tienen culturas total y absolutamente diferentes a las nuestras y aplicarlas en este caso, en nuestro caso particularmente y particularmente en Córdoba. ¿Esas culturas se asignan concretamente a este protocolo o se puede adaptar un protocolo con las diferencias culturales de un país a otro? A ver, en primer lugar yo le quiero ser totalmente honrado, no lo he leído en detalle al llamado protocolo, pero en primer lugar le quiero decir de que yo dudo que sea un protocolo. Yo creo que es un listado de buenas intenciones, pero no es un protocolo de uso de armas. En principio, le insisto, estoy hablando temerariamente, porque no lo he podido estudiar en detalle. Pero un protocolo es un listado de situaciones expresamente determinadas. Es decir, ¿cuándo puedo sacar el arma? ¿Cuándo puedo disparar? ¿A cuántos metros tiene que estar la persona? ¿Qué es lo que tiene que llevar él? ¿Cómo tiene que correr? ¿Hacia dónde tiene que correr? Eso es un protocolo. Es decir, es puntual, es casuístico. No creo sinceramente que este no lo contiene. En segundo lugar, lo que usted señala es cierto. Todas estas normativas, que en el caso nuestro forma parte del Estado de Derecho, porque es la reglamentación de las causales de justificación del Código Penal, que establece como causal de justificación el cumplimiento del deber, tienen que ser totalmente adecuados a la realidad nuestra. Yo particularmente en su momento abogué por la aplicación del protocolo que había hecho el Ministerio de Seguridad de la Nación hace 2 años atrás, que acá Córdoba decidió no aplicarlo. Era un protocolo que había tomado como modelo el de Estados Unidos y yo creo que era perfectamente adaptado a la Argentina. No conozco concretamente el de Canadá, pero sí digo que Canadá tiene una realidad totalmente diferente a la nuestra. Claro. Canadá no tiene el grado de violencia delictual que tenemos nosotros. Claro. Porque Canadá no tiene población latina y Canadá no tiene el grado de incidencia narco que sí tenemos nosotros. Claro. Es mucho más adaptable lo de Estados Unidos que lo de Canadá. Claro, y un PBI per cápita muy superior al nuestro, que implica también una diferencia cultural realmente importante. Sí, pero aparte una idiosincrasia totalmente distinta. Totalmente distinta. Ahora, hasta un clima diferente, fíjese usted, ahora, hace que las horas sean distintas. Usted sabe que en el protocolo se habla de formación policial, prevención, control y educación. Ahora, yo la pregunta que le hago, doctor, con su experiencia, ¿qué se hizo hasta ahora? Nada. Y se dejó de hacer cosas que se hacían y se hacían bien. Y por parte de este gobierno incluso, ¿no? Por ejemplo, no hay un seguimiento del personal. No se sabe de dónde viene el personal. Claro. Y esto no es discriminación, pero es fundamental saber de dónde viene. Ojo, bajo ningún punto de vista tiene alguna incidencia el tema económico, en lo más mínimo. Pero, por ejemplo, yo le pongo ejemplos claros, concretos. Cuando fue el suceso de Nueva Córdoba, sí, que muere un delincuente, el ciego Palacios, aparecían fotos de Palacios en reuniones familiares con sobrinos de él que eran policías. Sí. Eso está en los medios, ustedes lo publicaron. Sí. No se sabe cuál es, no se le hace ningún seguimiento a la persona. No se sabe si esa persona tiene problemas económicos, tiene problemas de embargos, tiene problemas familiares, tiene problemas sociales, no se sabe. Y fíjese, esto no es perseguirlo, ni mucho menos, es cuidarlo, porque ese individuo está en una situación de riesgo porque convive con el delito. Entonces hay que protegerlo, hay que cuidarlo. No puede ser que tengamos tantos policías involucrados en hechos delictivos. Es una vergüenza, es una lástima verdaderamente. ¿Sabe por qué?
Porque lamentablemente se tiende luego a meter a todo en la misma bolsa, Sí. y hay muchísima gente que es excelente, que es buenísima, Sí, por sacrificada, esforzada, por ¿no? supuesto. Y además porque tenemos la obligación de cuidar a nuestra policía, porque si no ganan los malos. Partamos de la base de que de este lado están los buenos, ¿no? Por último, doctor, ¿se soluciona descabezando cúpulas, removiendo autoridades, o lo que hace falta concretamente es una tarea concreta, mesurada, prudente y con políticas serias y responsables? A ver, bajo ningún punto de vista las purgas y los descabezamientos son aconsejables. Pero también es cierto que si usted tiene que llevar a cabo política seria y responsable, tiene que tener la mano de obra necesaria para poder hacerlo. Claro. Es decir, a ver, vamos a ser claros, estamos hablando de que tenemos un problema de formación enorme, ¿verdad? Y sin embargo, cuando la Cámara Octava del Crimen les dijo luego del caso de Sí. Nueva Córdoba de que era necesario atender la formación, salieron las conducciones de la fuerza, es decir, no hace falta cambiar nada, está todo muy bien. Y luego, cuando fue lo del caso del chico Blas Correa, Sí. ¿cierto? El único cambio fue que la persona que está a cargo de la formación de la gente, que era la directora general de personal, fue ascendida, fue promovida. Entonces, a ver, yo no estoy bajo ningún punto de vista propiciando el cambio o el reemplazo o la purga, pero indudablemente de que la actual conducción policial no está en condiciones de hacer ningún cambio positivo hacia adelante. Quizás sea gente muy buena, yo no la conozco, pero indudablemente que está agotada, absolutamente agotada. No tiene el control de la fuerza, es así de fácil. Doctor Capdevila, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido con Al Fin y al Cabo. Gracias a ustedes, ha sido un gusto.